Regresamos a Sin Filtro y este tema fiscal tiene que estar en redes sociales. Vamos a ver cómo va este sondeo lanzado en la cuenta oficial de Twitter de Guatevisión. ¿Por dónde debe ir el debate sobre SF más ingresos? El 41% de los internautas dice que en mejorar la calidad del gasto. El 32% cree que se debe hacer énfasis en la transparencia. Un 25% cree que todas las anteriores, incluido la que va muy por debajo, con un 2% el tema de más impuestos. Siempre lo del tema de aumentar los impuestos es algo que genera reacciones en las redes sociales. Bueno, y vamos a conocer más detalles de lo que presentaron hoy, de esta invitación que presentaron hoy los empresarios. Escuchemos qué dice el presidente del CACIF. La propuesta principal nuestra es que el nivel de recaudación del Estado tiene que aumentar. Y partiendo de esa propuesta hay muchísimas cosas que se pueden platicar en ese sentido. Una de ellas es que se cobren los impuestos que se deben de cobrar hoy. Lo que sí creemos es que debe ser una discusión integral del tema fiscal y que concentrarnos tampoco solo en el tema de tasas no va a ayudar a solucionar los problemas de fondo que se tienen. Escuchamos al presidente del CACIF cómo no maneja ningún tema tabú, dice que incluso se puede revisar el tema de las tasas. Y bueno, nosotros pensamos, Andrea, ¿tiene que ver algo el hecho de que en estos casos de corrupción pues hayan salpicado algunas empresas por el tema de la defraudación fiscal? La gran recuperación que tiene la brecha a la SAT se debe en parte a esos millones que lograron recuperar. ¿Hay algo de eso? ¿Ves algo de eso en este cambio de tono de parte del sector empresarial organizado? Yo creo que la ola de protestas y todos los cambios institucionales que ocurrieron el año pasado siguen todavía teniendo efectos, y yo creo que este es uno de estos. De hecho, en algunos estudios que se están haciendo y que yo tengo algunos resultados preliminares que próximamente se van a publicar, una de las cosas que me llamó la atención es la percepción de la ciudadanía sobre los empresarios, y que ha cambiado en los últimos años y que cambió a raíz del año pasado. Digamos, ya no se les mira con esos buenos ojos con que se les miraba antes, y yo creo que eso ha sido no solo por toda la cuestión de la línea que ocurrió el año pasado, sino también por esto que decís, ¿verdad? O sea, cómo los últimos casos y esta cuestión del cierre de la brecha fiscal tuvo que ver precisamente con que una de las empresas más importantes pagó eso que se debía, y lo pagó con intereses. Y esto es un caso únicamente. O sea, si lo revisamos históricamente y nos pusiéramos a ver, probablemente encontraríamos mucho más. No es únicamente los políticos corruptos quienes han defraudado el Estado, también han sido muchos de estos grandes empresarios. Y yo creo que tal vez este cambio de chip que pareciera que ahora está viniendo de los empresarios, también viene ahora de una visión, pienso yo, que mira también cómo no nos podemos agarrar el pastel solo para nosotros, que creo que ha sido históricamente lo que la élite empresarial ha hecho, ¿verdad? Yo creo que es de que si vamos para otros y invertimos en otras cuestiones, también crece el país, ¿no? Y la economía del país. Ahora, si vemos, el presidente del CACIF dice, vamos a revisar incluso las tasas. Una revisión integral de una reforma fiscal incluso podría llegar hasta el punto de aumentar la carga impositiva, cosa que es una medida impopular y que creo que el presidente Jimmy Morales no sé si se va a jugar esa carta. Es que recordemos que cuando se habla de un pacto fiscal o de una discusión de materia fiscal, hay diferentes variables. Un primer componente está asociado con la base tributaria, que es uno de los temas que siempre se discute en el país, que aquí lo que ocurre es que tenemos una base tributaria bastante limitada. Hay un estudio que establece que de 6.200.000 personas que conforman la población económicamente activa, solo hay 1.5 millones de NITs activos. Y de ese 1.5 millones, 800.000 están vinculados más que nada a impuestos de circulación de vehículos. Eso quiere decir que el IVA y el ISR recae más o menos en 700.000 NITs. Entonces, de entrada, ya hay una revisión que implica, bueno, ¿cómo horizontalizamos la base? Ese es un tema. Un segundo tema, y eso creo que es otra condición que tiene mucho peso en toda esta discusión. La reforma tributaria del 2012 fracasó rotundamente. La que promovió el Partido Patriota. La que promovió el Partido Patriota, porque aquí básicamente se fortaleció la recaudación del ISR en detrimento de la recaudación del IVA. Y les pongo un ejemplo muy concreto. Lo que pasó con la planilla.
Antes había un incentivo para que el consumidor, el pequeño contribuyente, pidiera facturas porque la descontaba de su pago de ISR. Se quita la planilla, entonces se desincentiva que el consumidor pida factura. Y hoy que muchas veces pues migre otra vez al mercado de la informalidad. Entonces se fortalece un impuesto en detrimento del otro. Otra dinámica más que también hay que discutir en esta ecuación, lo relacionado con la calidad del gasto. Si estamos viendo pues todo el esfuerzo de combate a la corrupción, si estamos viendo cómo el caso de cooptación del Estado evidenció que hay contratos sobrevalorados, pago de comisiones y demás, ¿cómo mejorar entonces la eficiencia de lo que ya se tiene? Y en medio de eso hay otras discusiones, por ejemplo, temas como revisar los procedimientos de cobro de ISR, revisar los procedimientos facilitar esos mecanismos. O sea, aquí el tema es un abanico muy, muy amplio. Y ahí ya toca el papel del rol público, hablemos del Ejecutivo, el liderazgo del presidente Jimmy Morales, de eso vamos a hablar al regreso. ¿Qué pasa con esta invitación? ¿Cómo fue recibida en la Sexta Avenida, en el Palacio Nacional? ¿Habrá eco para que se puedan sentar diferentes sectores a discutir un pacto fiscal? De eso vamos a hablar al regreso. Ya sabe, envíe sus comentarios con la etiqueta SF más ingresos.